Estoy por comenzar tercero de filosofía. Alonso. Voy a empezar mi penúltimo año, es decir, el tercero de teología. Yo voy a comenzar ya mi sexto año, estoy en segundo de teología. Oye, bueno, vamos a ver. Están en el seminario. ¿Qué? Ese fue un llamado, pero ¿cómo fue el llamado? Algunos creen que Dios se os apareció una noche, allí estabas tú en el río de Santa Isabel, robando manzanas o no sé qué, José Luis, y te dijo, tú para el seminario. ¿Es así el llamado o no? No, padre, mi proceso fue muy distinto. Incluso puedo decir que no pensé siempre, ni tampoco fue mi idea ser sacerdote durante toda mi vida. O sea, que lo haya pensado durante toda mi niñez. Que, pues, yo sentí el llamado, pues, medio año antes de entrar al seminario, padre. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese llamado? ¿Quién influyó? ¿Cómo se sirvió Dios para llevarte al seminario? ¿A través de quién? ¿De algún libro? ¿De alguna persona? Creo yo que muchas veces tenemos la idea de que el sacerdote, pues, es un sacerdote regañón, alejado y pues muy solo. Pero en mi caso, pues, lo que me motivó fue el ejemplo de un gran sacerdote que en esos momentos estaba en mi parroquia como vicario. Y pues yo me sentí muy motivado y no sé, como que ahí se fue dando una relación de amistad y yo me sentía muy identificado. Y ahí pues pensé y me di cuenta que el sacerdote no era lo que yo siempre había pensado. Carlos, ¿cómo fue tu ida al seminario, ese llamado allí en Ábalos? Pues primero que nada es algo, pues siempre como que muy personal, muy singular el llamado. Pues por mi parte lo que sucede es que como que surgieron algunas preguntas en cuanto a decir quién soy yo, para qué estoy aquí. Y empecé a platicar con algunas religiosas de mi parroquia y también con algunos sacerdotes para acercarme a lo que es la vocación, a lo que es el sacerdocio también. Me encontré por ahí con algún sacerdote agustino que me invitaba, llevé algún proceso con él, pero sin embargo pues yo decidí ir hacia el seminario arquidiocesano, con los diocesanos. Alonso, ese llamado, ¿cómo surgió en tu vida? Bueno, padre, mi proceso se puede decir que es muy complicado, a la vez también muy sencillo. A lo largo de mi adolescencia tuve contacto con los sacerdotes por medio de la Santa Misa, pero no puedo decir que sentí mi llamado de manera abrupta o directa. Fue un descubrir a lo largo de mi caminar, hasta que cursando precisamente el bachillerato, por medio del conocimiento y de trato con algunos sacerdotes, me empezó a llegar la espinita por el sacerdocio. Me quise hacer de la vista gorda por un tiempo, me empecé a involucrar mucho en la parroquia, sintiéndome, según yo, muy a gusto, sirviendo pues a la comunidad por medio de los ministerios dentro de mi parroquia, hasta que hubo un tiempo en el que estaba muy saturado ya de actividad en la parroquia y de todos modos sentía que me faltaba algo. Hasta que fue en el 2005 aproximadamente cuando ya el llamado llegó más directo a mi vida, el Señor me empezó a cuestionar y pues ahí fue cuando decidí pues ingresar al seminario. Pues. Daniel, tu llamado, ¿cómo fue? A ver, compártelo, tu experiencia de ese llamado. Bueno, yo siempre fui un joven muy metido de alguna manera en la fe, desde que era niño. Sin embargo, nunca pasó por mi mente el que Dios me estuviera llamando, mucho menos pensar en ser sacerdote. Yo decía que yo podía hacer mucho más por mi parroquia, por mi comunidad, estando en la parroquia como laico. Sin embargo, fue hasta que no empecé a terminar el bachillerato cuando sobre todo el testimonio de mi párroco empezó a llamarme la atención y a preguntarme, bueno, ¿y por qué yo no ser también sacerdote? ¿Por qué no ayudar a los demás de esta manera? ¿Y te costó responder a ese llamado?
sí me costó, sobre todo cuando ya tenía mi vida planeada. Cuando de repente vi que esto no entraba en mi planeación de vida. Yo tenía ya marcado por dónde quería, lo que quería hacer, por dónde quería ir. Inclusive había soñado ya con la familia que quería formar y claro que significó un cambio muy difícil en mi vida, un cambio inclusive económico, ¿verdad? Porque yo estaba ya trabajando, tenía un buen trabajo, me iban a ascender y de repente pues llega el momento de decidirme. Bueno, hemos visto cómo Dios en 4 caminos ha ido llamando de diferente forma. Pero ese llamado necesita una respuesta. Ese es el proceso que Dios va usando a lo largo de la vida. Dios llama. Y a unos, y la primera vocación que Dios nos llama es a la felicidad. A que seamos felices. Pero ser felices de diferente forma, de diferente manera. Y para ser felices primero tendremos que ser personas. Si yo no soy persona, no podré ser feliz. Y después que me llama a ser persona, me llama a una vida, la vida cristiana. Daniel nos ha dicho que estaba una persona cercana a la iglesia. José Luis nos ha dicho que nunca se lo había planeado, ¿no? Carlos, que había seguido un proceso con unas religiosas, etcétera. Y después hay que tomar un camino. Esta es la vocación específica. Unos son llamados a la vida religiosa, otros al sacerdocio, otros a la vida matrimonial y otros a la soltería. No todos se tienen que casar. Ese es el llamado de Dios. ¿Y cómo sientes ese llamado de Dios? Alonso, ¿cómo lo sientes? Bueno, padre, tiene toda la razón, así como dice, con respecto al llamado a la felicidad. De primero, yo me sentía feliz con lo que supuestamente yo tenía planeado para mi vida. Un trabajo, tener mi propio dinero, ir según yo construyendo mi propio caminar. Y sí, también había pensado en la cuestión del matrimonio. Pero como le comentaba, con respecto, crecía yo en mis compromisos en la vida parroquial, sentía ese huequito que me faltaba algo por llenar. Afortunadamente, por el contacto de algunos sacerdotes, pude descubrir la existencia del seminario, los preseminarios. Yo nada más asistí a uno y pues bendito mi Padre Dios que en esa asistencia al preseminario pude descubrir que precisamente lo que me faltaba o ese huequito que yo sentía lo pude encontrar pues en ese llamado a la vida al sacerdocio. ¿Y qué te faltaba, Alonso? ¿Qué te faltaba? Si tenías dinero, tenías un trabajo, tenías todo, ¿qué te faltaba? Pues sinceramente me faltaba darme el tiempo para escuchar verdaderamente a Dios. Yo había puesto en mis supuestas felicidades para tapar pues lo que temía pues en su momento, y pude descubrir que cuando me abrí absolutamente al llamado de Dios, pues pude descubrir que todas esas barreras que había puesto yo se empezaron a desmoronar, pero para bien de mi persona. Pude encontrar esa felicidad, a lo cual hoy, a 7 años de edad de iniciar este proceso, me siento completamente feliz, siento que estoy en el camino que Él me está llamando. José Luis, a ese llamado, ¿tú cómo respondiste? En un principio me sentía muy inseguro y aparte con mucho miedo, ya que mi proceso fue pues un poco difícil. Al terminar la prepa, pues me invitaron a vivir el preseminario, incluso fue este padre, pero en el momento que le digo a mi familia, pues se niega rotundamente y pues deciden no apoyarme. Tratan así como que de quitarme la idea o de desanimarme. Primero me decían que el seminario era únicamente para niños ricos y que pues yo no le iba a hacer como sacerdote.
Sin embargo, yo sentía la espinita pues de acercarme a probar qué era realmente el seminario, porque pues ya iba a entrar a la universidad y pues no quería irme con esta incertidumbre o con esta idea en mi vida. Entonces, pues a través de un proceso yo decidí pues ir al seminario. Mi familia incluso no se enteró que yo fui a vivir el preseminario. En un momento yo me sentía mal porque pues les mentí para poder ir al preseminario. Y yo le comentaba a este padre y le decía que pues que iría al preseminario, pero que pues que le había contado ahí algo que pues que no era muy correcto a mi mamá para que me dejara ir. Si él me hubiera dicho que no fuera, tal vez yo no hubiera ido, pero su respuesta fue: tú al final te darás cuenta si lo que estás haciendo pues vale la pena. Asistí únicamente a ese preseminario y pues tomé la decisión de quedarme. Carlos, a ese llamado, fuiste a un preseminario. ¿Qué encontraste en ese preseminario? ¿Qué te faltaba para dar ese paso, para responder al llamado de Dios? ¿Qué te faltaba? Bueno, en realidad yo asistí a 4 preseminarios, no solo a uno. Wow. Porque pues yo sí la pensé demasiado, tenía muchas dudas. Platicaba precisamente con usted alguna de esas dudas antes de entrar. Y sí, uno en la búsqueda de felicidad, de algo que le llene, y sobre todo en la búsqueda de Dios, porque era lo que en realidad estaba buscando, pues me topo con los preseminarios. Al primer preseminario que asisto fue por mera curiosidad. El segundo pues me gustó, pero aún sin embargo faltaba algo. Y así fui hasta el cuarto año de seminario, del preseminario, cuando decidí entrar precisamente en este proceso de respuesta hacia Dios. Daniel, ¿qué encontraste en ese llamado al preseminario que fuiste? ¿Qué fue lo que te movió a decir: y me ingreso en el seminario? ¿Qué fue ya el último empujón? Porque a ti hubo que, por lo gordito que estás, te tuvieron que dar un buen empujón, ¿no? ¿O no? Curiosamente, yo asistí a 2 preseminarios. En el primero me nació un poco la espina, pero como a los 3 años que regreso yo a un preseminario, curiosamente yo ya venía algo dispuesto a entrarle si era mi llamado. Pero durante el preseminario pasó algo curioso. Me dio bastante miedo y muchas dudas. Total que... Perdona que te interrumpa. ¿Miedo a qué? Miedo a que primeramente me aceptaran y tener que dejarlo todo. Ese era mi mayor miedo. De que si decía que sí, ¿qué iba a hacer ahora? Que era algo totalmente nuevo para mí, dejar a mi familia, que nunca me había desapegado a ella, dejar pues mi trabajo y todo ese tipo de cosas. Me daba mucho miedo, y más cuando estaba en este preseminario, cuando comenzamos a vivirlo, me entró ese miedo. Yo compartía con mi asesor en ese tiempo, uno de los seminaristas, y le comentaba que no sabía qué hacer porque estaba viéndolo ya cerca, el final, y yo quería decir que sí, pero tenía pues ese miedo. Y luego recuerdo que él me dijo: gracias porque me lo comentas, porque pocos dicen eso, sobre todo cuando se llega el momento. Y hablando con él me hizo ver que realmente primero está Dios, primero pues el hacer su voluntad, y que me arriesgara, que si nunca me arriesgaba nunca iba a poder ver
qué había más allá de ese miedo. Y fue así como decidí pues empezar esta nueva vida. Bueno, tenemos que ir a unos cortes para cumplir con nuestros patrocinadores. Estamos de regreso en un momento. No se marchen. Yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada. Llega Expoferia Delicias 2011 con un gran elenco de artistas especialmente preparado para ti. Jueves 14, Caballo Dorado 8 segundos. Viernes 15, Saúl el Jaguar Alarcón. Sábado 16, Leonel García, ex vocalista de Sin Bandera. Domingo 17, espectacular show infantil. Te esperamos del 14 al 24 de julio. Delicias está de fiesta. Este verano vas a la Fantástico. Albercas Keiko. Curso de Verano Fantástico 2011. Disfruta, aprende y diviértete. Verano Fantástico 2011. Donde no hay nada. Ahí aparece una trivia. ¿Quién es el rector del seminario? ¿El padre Gustavo Sánchez? ¿El padre Pascual Rodríguez? ¿O el padre Luis Felipe? Gracias por seguir en su programa Kenosis. Como pueden ver aquí, seguimos con estos 4 jovenazos. Y han hablado en este bloque pasado del llamado. Todo llamado tiene que haber una respuesta, ¿no? La mamá llama al niño y el niño que dice, mande. ¿Qué quiere? Bueno, a ese llamado de Dios, que Dios se fue sirviendo, como hemos visto, de diferentes situaciones. Son las mediaciones. Dios usa las mediaciones humanas para llamarnos a nosotros, una persona, un acontecimiento, un libro. A ese llamado, Carlos, de Dios, ¿te costó responder? Pues la verdad sí me costó demasiado, me costó bastante. De hecho, pues estuve un tiempo platicando no solo con algunos sacerdotes y seminaristas, sino con mi familia en sí, comentando sobre, pues qué le parecería a mi mamá sobre todo, si yo pues sí, si entraría al seminario. Pero siempre la respuesta de mi madre pues fue muy convincente. Y me llenaba de mucha confianza porque siempre me apoyaba, siempre me decía que lo que yo quisiera y que me hiciera feliz sobre todo, ella iba a estar feliz también y que yo siguiera mi camino. Ciertamente en el último preseminario del cual he hablado ahorita, sí me costó mucho trabajo responder. Recuerdo que el último día del preseminario, cuando hice la carta, duré aproximadamente media hora para poner nada más que sí. Para firmarla. Así es. Pero pues ahí empieza, más que todo ahí empieza la respuesta, porque la respuesta se sigue dando a lo largo del camino. Todavía en mi vida sigo respondiendo a Dios, el levantarme cada mañana y decir, pues sí, Señor, acepto seguirte este día, pero que pues inevitablemente en ocasiones sí es un poco difícil. Sin embargo, pues ahí está la respuesta. Hablas de dificultad. ¿Cuál fue la principal dificultad? ¿Fue tuya o de tu familia? No, la principal dificultad yo creo que fue en cuanto a mi respuesta personal, como ya ha comentado ahorita Daniel. Se da precisamente un miedo a perder las seguridades que tenemos, como un trabajo, seguridades de estudiar, seguridad de tener una pareja, de tener familia. Y creo que ese es el miedo más grande que está cuando vamos a dar la respuesta. Sin embargo, es algo que se va trabajando y se va teniendo confianza poco a poco. Alonso, tú que eres no digo el más viejo, el más maduro, ¿no? 7 años ya. ¿Te costó responderle a Dios?
Sí, padre, claro que sí cuesta. Sobre todo, yo también asistí únicamente a un preseminario, fue en el 2005, pero providencialmente recuerdo muy bien el lema de mi preseminario en el 2005, la cita de Lucas 5:5, confío en tu palabra, echaré las redes. Y pues mi respuesta no deja de ser, de manera personal, un proceso. Como dice Carlos, no todas las mañanas levantarse y ser consciente de que Dios me sigue llamando, a lo cual implica una respuesta, con toda la responsabilidad que ello conlleva, ¿no? El ser verdaderamente, o tratar de ser verdaderamente un seminarista las 24 horas del día, cuesta. Gracias a Dios, en mi caso, mi familia siempre me ha apoyado, siempre he contado con el apoyo por parte de ellos. Mis amigos, en un principio costó y cuesta el saber que aquellas seguridades que tenía yo también con respecto a mis amigos, a mi trabajo, el contar con un dinero, cuesta soltar esos amarres de los que se va agarrando uno, pero como le digo, consciente de ello, de que el Señor indignamente, ¿no? Por lo que respecta a mi vida, Él ha depositado su confianza y su mirada en mí, pues me conlleva a que cada día está respondiendo de la manera más responsable o más entregada de ser posible. José Luis, ¿a ti la respuesta se te hizo difícil? ¿Qué hubo para decirle sí al Señor? ¿Qué fue el último jalón? A mí me costó mucho trabajo cuando ya teníamos que pedir admisión en el seminario, dar la respuesta final. Me costaba mucho trabajo decir que sí, aun y cuando eso era lo que quería, porque se venían a mí pues los miedos de qué pasaría después de tomar esa decisión, cómo me presentaría ante mi familia, pero el ambiente del seminario que ya se sentía en el preseminario, los padres, y además yo sentía que había mucha gente que sí me apoyaba. También confiaba que llegaría el momento en el que mi familia se sentiría orgullosos de la decisión que yo había tomado en mi vida. Y pues continuamente estoy, al igual que mis compañeros, pues discerniendo sobre si el sacerdocio pues será el estilo de vida que yo opte para siempre, y pues me siento muy contento. Daniel, tu respuesta, ¿cómo fue? ¿Se te hizo difícil? ¿Fue fácil? ¿Hubo que jalarte un montón de veces? ¿Cómo fue la respuesta para entrar al seminario? Como dije en el segmento anterior, mi primer obstáculo fue el miedo. Una vez que el miedo pues se hace menos, ¿verdad? No digo desapareció por completo, pero una vez que lo superé, era necesario ahora pues poner todas mis convicciones en esta respuesta que yo le estaba otorgando en ese momento al Señor, cuando en el preseminario se me pidió, ¿no?, que si quería ingresar o no en el seminario. Y al igual que Alonso, recuerdo mucho el lema de mi preseminario: no temas, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Entonces, eso me impulsaba a contestarle en ese momento al Señor que sí, que iba a confiar en Él y que iba a poner todo lo que hubiera de mi parte para que pues se pudiera dar esa respuesta consciente y sobre todo pues que diera un fruto de verdadero seguimiento de lo que era o lo que me estaba pidiendo el Señor. Entonces, pues la respuesta procuré que fuera congruente conmigo mismo y con lo que yo decía el Señor me está pidiendo. Bueno, ha salido una palabra en esta conversación y es la palabra miedo, ¿no? Miedo es algo natural al ser humano, ¿no? Y más cuando vamos a dar el paso hacia algo, siempre hay una interrogación, ¿sí o no? Vivimos en las seguridades, ¿no? Yo tengo mi trabajo, tengo mis amigos, tengo mi familia, voy a ir al seminario
qué pasará. Pero hay que dar pasos en la vida, hay que ser valientes. Tú decías el lema del seminario, no temas. Es Dios quien nos llama. Pero esa respuesta hay que darla a Dios todos los días. Yo, sacerdote religioso, le tengo que dar a Dios la respuesta todos los días. No es solamente decir sí, no. Yo suelo decir que el seminario es como si fuera un noviazgo, ¿no? Un tiempo para ver si ese es el camino por el que Dios me quiere llevar. Otra vez, Daniel, ¿cómo le respondes a Dios cada día? ¿Cuáles son las herramientas que cada día tú estás usando para responderle con fidelidad a Dios? La Eucaristía. Bueno, principalmente levantarme y decirle al Señor, bueno, Señor, te he dicho que sí en un momento, aún conservo la convicción. Después, obviamente, está la oración, la Eucaristía diaria como uno de los mayores instrumentos, ¿verdad?, para contestarle que sí al Señor. En ese momento de encuentro con Jesús Eucaristía es cuando, obviamente, ¿verdad?, al estar en su presencia, al recibirlo en comunión, se renueva constantemente esa respuesta. Señor, lo hago por ti, porque me has llamado. Obviamente, viviendo una vida de congruencia, una vida, obviamente, de dejarme formar cuando estoy en el seminario y cuando no lo estoy, consciente de que desde este momento, y es algo que en el seminario se nos pide mucho, vivir ya esas virtudes sacerdotales, el vivir día tras día, ¿verdad?, ese tipo de virtudes, y dejarme moldear por mis formadores, por los sacerdotes que conocemos, por esos ejemplos de vida que a lo largo del día vamos recibiendo. Alonso, ¿cuál es la respuesta diaria? ¿Cómo le respondes a Dios diariamente a ese llamado que te hizo ya desde el vientre materno, no hace 7 años, desde el vientre materno Dios ya te llamaba? Precisamente en eso, padre, radica el mayor de los miedos, ¿no? Principalmente no tanto a responderle o a entregar mi vida, sino más bien qué tan corto me va a estar quedando, ¿no? Pero a la vez me llega la respuesta por parte de Dios. Hay una frase muy trillada dentro del seminario probablemente, ¿no?, pero dice que Dios no escoge a los capacitados, sino capacita a los elegidos. Y precisamente el sentirme como carente de muchas cualidades, pero que en Dios nuestro Señor las voy a encontrar, ¿no? Ese eterno levantarme, ser parte del horario que tenemos ya como para vivir cada día, el levantarme, el estar a tiempo, el estar en la capilla, que como dice Carlos Daniel, ahí donde nos alimentamos, donde encontramos la fortaleza necesaria para entregarnos diariamente, no como yo quiero, sino como el Señor se merece, ¿no? Entonces ahí es donde radica el mayor de mis miedos ya en la actualidad, el estarme quedando corto con respecto a mi respuesta, a lo que se merece el Señor, pero pues, paradójicamente es el mismo Señor el que me da la fortaleza o las herramientas necesarias para poderle responder al Señor con toda la entereza. A ver, José Luis, tu proceso de respuesta a ese llamado de Dios en el día a día, ¿cómo es? Diariamente le doy gracias a Dios porque me siento llamado y le pido que me ayude a responderle de la mejor manera, que me dé fuerza y pues también fortaleza para mantenerme firme y convincente pues con lo que quiero. Hay factores muy importantes que contribuyen a que yo responda al Señor, como el más importante, que es el encuentro diario con la Eucaristía,
la relación que hay entre el equipo formador, dejarme moldear, también la amistad con mis compañeros. Ahora la relación con mi familia pues ha cambiado mucho, ya me siento muy apoyado pues en esto, y también el ejemplo de los sacerdotes, pues que yo los veo como sacerdotes santos y que son muy buenos sacerdotes que se entregan pues a sus comunidades. Carlos, tu proceso de respuesta en el día a día, en el seminario, ahora en vacaciones, ¿cómo es? Pues la verdad me ha servido mucho la experiencia que tenemos ahora los seminaristas en las parroquias. A nosotros que nos ha tocado pues con dos grandes sacerdotes aquí en el Santuario de Guadalupe, que nos han apoyado mucho, nos han impulsado demasiado, nos han enseñado la vida de un sacerdote desde el levanto hasta visitar enfermos, estar con las personas en la oficina, en la Eucaristía, la entrega que tiene cada quien. Eso es algo que indudablemente nos alimenta. Y comentaba usted sobre todo porque entrando al seminario se da un confronto no solo de mis compañeros, de yo y mis compañeros, sino de mi persona, de mí mismo, en el cual pues siempre me estoy preguntando qué estoy haciendo, para qué estoy aquí. Y sobre todo también está el confronto con Dios mismo, puesto que es al que le estamos respondiendo. Bueno, a Dios le tenemos que responder todos los días, ¿no? Él nos ha dicho, no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Si nosotros no estamos con Él, pues la respuesta va a fracasar. Vamos a unos anuncios, volvemos en unos momentos. Yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada. Llegó Feria Expo Delicias 2011. Vamos todos en familia. Domingo 17, Super Show Infantil. Lunes 18, Noches de Banda. Con Impostores de Durango, Andariego y Daniel Iván. Martes 19, María José. Vamos todos en familia. Feria Expo Delicias, la más grande de todas. ¿Te gusta lo mejor? Balneario Las Bugambilias. 3 toboganes, 2 albercas para adultos, 2 chapoteaderos, 2 teleféricos, un toro mecánico, servicio de salvavidas. Las Bugambilias, más comodidad, más diversión. Bueno, pues la respuesta no es como han estado ahí enviando al celular el padre Carlos de Felipe, no. Carlos Felipe ya déjenlo tranquilo, oiga, que está en Camargo. El rector del seminario es el padre Gustavo Sánchez, conocido aquí en Delicias como el Negris, ¿no? Ese es el nuevo rector del seminario. Bueno, vamos a dar otro pasito hacia adelante. A ver, Daniel, ¿ha cambiado tu vida en el seminario? Sí, sobre todo porque cuando yo, antes de entrar al seminario, mi visión consistía en que ayudar solamente se podía afuera, a hacer un mundo mejor solamente se podía desde la fuerza laboral, desde estar moviendo la sociedad como laico, y que los sacerdotes y las religiosas pues hacían lo suyo, pero no podían. En la sacristía. Exactamente. Ahí era su labor. Cuando entro al seminario, primeramente me cambia esta ideología que tenía, esta idea. Empiezo a valorar más el trabajo del sacerdote, el trabajo del religioso también. Y me doy cuenta de que todos hacemos algo importante por cambiar el mundo. Sobre todo el sacerdote en esa misión de llevar a Cristo
de servir como el mismo Cristo a la sociedad, y eso implica dejarlo todo, dejar inclusive a sí mismo, negarse a sí mismo y ser el servidor de todos. Fue lo que más cambió en mi vida, y desde ahí pues un giro completo a todas mis actividades, a ver las cosas con nuevos ojos, con un nuevo corazón, ¿por qué no decirlo? A ver que la iglesia es más allá de una institución cerrada, sino que somos todos y que todos tenemos que contribuir. Alonso, ¿qué nos dices? Estos 7 años en el seminario, tú ya persona madura, ¿qué ha cambiado tu vida? ¿Qué les dirías a la gente que nos están viendo? Yo entré al seminario y en estos 7 años mi vida ha cambiado. ¿En qué? No, sí, padre, eso absolutamente, ¿no? Ha sido un cambio que probablemente cueste percibirlo en el principio, ¿no?, de la formación, pero ya ahorita, como usted bien lo comenta, ¿no?, al paso de mis primeros 7 años, he podido constatar que sí ha habido un cambio muy importante en mi vida, sobre todo la visión de alguien que puede hacer mucho por la iglesia, ¿no? Un cambio tan radical en la cuestión de darme para los demás. Antes se puede decir que era una respuesta fuera del seminario, antes de ingresar al seminario, una respuesta un poco egoísta, ¿no? Me concentraba más en lo mío. Ahora, bendito mi Padre Dios, que como decía Carlos, ¿no?, también un nuevo corazón en el cual pues ya tiene cabida la totalidad de la iglesia, que se empiezan a preocupar ya por los desvalidos, por los más desprotegidos, y sobre todo el que la respuesta pues tiene que ser de calidad, no nada más de cantidad, sino eso, o sea, con respecto a la entrega. Ese ha sido uno de mis mayores cambios. Creo yo que pues como en la vida de fe, ¿no?, conforme vamos conociendo más nuestra fe, pues exige un mayor compromiso. De igual manera, ya no puedo decir que soy el mismo seminarista de primer año, y ahorita a lo largo de 7 años mi vida exige ciertos compromisos mayores en los cuales todo tiene la misma meta, ¿no?, ser un mejor servidor de Dios, y por eso pues mi cambio radica en eso, en que conozco ya cuáles son mis obligaciones, mi entrega ya no puede ser de la misma manera que hace 7 años. A ver, José Luis, de aquel chavo de Santa Isabel que robaba las manzanas o que se iba allí al río, 3 años en el seminario, ¿es el mismo José Luis o ha habido en ti un cambio? No, padre, claro que yo siento que he cambiado mucho en muchos aspectos de mi vida, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi compromiso conmigo mismo y con Dios. Cuando ingreso al seminario, me tomo mi primer año como un año de prueba, así como de decir, pues un año nada más para ver cómo me va. Pero estos años siguientes me han servido, o los he tomado como ya un reafirmar mi respuesta, porque puedo decir que veo en este momento el sacerdocio como mi estilo de vida. Considero la importancia que tiene el sacerdote en la iglesia, en la sociedad, y pues todo lo que ayuda. Hoy tuve una experiencia que me marcó mucho. Fui al hospital con uno de los padres y me ponía a pensar qué importante es la presencia del sacerdote pues en el último momento de la vida, porque pues encamina el alma de esa persona a Dios. Y pues puedo decir que me siento bien convencido. No dudo que pues que después el tiempo cambie o me sienta de otra manera, pero si algo tengo siempre seguro, o es que quiero ser convincente pues con mi felicidad y con la respuesta que yo le puedo ofrecer a Dios. Carlos, aquel escuincle de Ábalos, llevas 2 años en el seminario, ¿no?
Llevo 3 años, padre. 3 años, bueno, perdón, 3 años. ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha habido un cambio de aquel escuincle de Ábalos, que yo te conocía allí en Ábalos, ahora? Sí. ¿Qué ha significado esos 3 años tu estancia en el seminario? Evidentemente está el cambio de ese chavalo que conoció, ese chavalo inquieto, pues sí, demasiado buscador también, pero como que ha abierto el panorama. Estos 3 años que tengo en el seminario sí abren un panorama más grande, precisamente de persona a persona, porque quizá antes veía a la gente pasar y decía, bueno, pues es que no sabe lo que hace o X cosa. Sin embargo, en estos 3 años que tengo me he dado cuenta que las personas son precisamente un mar de pensamientos y de sentimientos, y en el cual es a lo que tendemos y a lo que hace un sacerdote, a profundizar y ver a la persona en sí y preocuparse por ella, por su cuidado tanto, pues sí, espiritual y humano, ¿por qué no? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. A ver, tú, ¿qué palabras le dirigirías a esos muchachos que tienen una inquietud, pero tienen miedo, porque se creen que el seminario es de superhombres, de santos, de que no comen? Daniel, que no comen, de que están todo el día rezando, de que son gente amargada, que no son alegres, que no saben A ese muchacho que tiene unas inquietudes y tiene miedo, tú, como joven, ¿qué le dirías? Que se atrevan a buscar, a dar ese salto de fe. Primero porque pues no somos unos amargados. En el proceso se van a dar cuenta que pues todo lo contrario, tenemos todo para ser felices, no solo la comida, sino que todas las actividades nos llevan precisamente a un crecimiento humano, pero también lo que buscamos, el crecimiento espiritual, para poder llevar precisamente a Cristo, que es lo que cada uno de nosotros busca. Pues que se arriesguen, primero que se cuestionen sobre su persona, sobre su vocación, sobre qué es lo que quiere Dios de cada uno de ellos, y así ya después, en un momento de silencio y de búsqueda, ahora sí dar una respuesta, quizá no con toda la seguridad, pero sí con un poco de confianza hacia lo nuevo, hacia lo que está por venir. Hacia lo desconocido. Hacia lo desconocido, precisamente. José Luis, tú, si tuvieras que darle un mensaje a algún chavo de Santa Isabel que se encuentra en la misma situación que hace 3 años te encontrabas tú, ¿qué le dirías? Pues al principio yo me sentía con miedo y hoy puedo decir que sigo teniendo miedo. Lo considero como un punto muy importante. Yo lo veo como que el tener miedo es ir por el buen camino. Desde luego que tomar pues decisiones tan fuertes como esta nos marcan mucho. Tarde que temprano tendremos que tomar la decisión en nuestras vidas y buscar responderle al Señor desde el lugar donde Él nos quiere tener. Responderle al Señor, pues desde luego que es algo muy difícil. ¿Quién ha dicho que responderle al Señor es cosa fácil? Cuesta mucho trabajo, esfuerzo, compromiso, porque tal vez nos podríamos tomar la respuesta como algo mediocre, porque incluso podríamos estar en el seminario y responder de la manera que nosotros quisiéramos o que nosotros viéramos correcta. Pero desde luego que se busca pues responder de una mejor manera, de acuerdo pues a Cristo y a las necesidades que las personas tienen. Yo en lo personal siempre busco comprometerme. Me gustan mucho los retos, las cosas difíciles y pues hay que aventurarse, hay que
que tomar. Si se siente la inquietud por el seminario, hay que probar, no pasa nada. Y pues ánimo. Alonso, ¿qué le dirías a un joven como tú, con inquietudes, que tiene miedo en dejar la novia, el trabajo, la familia, pero él cree que Dios le está llamando? Bueno, sobre todo, pues primero que nada, la apertura de corazón, ¿no? Entablar un diálogo directo con Dios, quebrarse, o dejarse quebrar, mejor dicho, por Dios, ante lo que Dios nos está pidiendo. La certeza que podemos tener es que Dios no se equivoca. Dios tiene preparado un plan para cada uno de nosotros. Usted lo comentaba ahorita, un llamado requiere una respuesta. Mientras la respuesta no se dé por parte del joven, pues ese plan quedará infructuoso en ella, ¿no? en la persona. Por tanto, mi invitación es a pues que se avienten, ¿sí? Que confíen plenamente en Dios, aventarnos, como comentaba ahorita Carlos, el famoso salto de fe, ¿no? Adentrarnos a los brazos de Dios, que él no se equivocará, adentrarnos mar adentro, ¿no? Duc in altum, dejarnos guiar por el Señor, y que Él tendrá la respuesta favorable. Miedos siempre va a haber, ¿sí? Miedo siempre va a haber ante lo desconocido y sobre todo ante algo tan grande que como es la respuesta a nuestro Dios, pero con la certeza de que el Señor tiene preparado nuestra verdadera felicidad. Entonces, pues la invitación para todos los chavos que puedan sentir la inquietud al sacerdocio, pero que sientan los miedos de dejar a la novia, a la familia, aviéntense, ¿sí? El Señor tiene preparado algo para ustedes y ese algo pues es lo que Él tiene destinado para ustedes en su vida. Daniel, ¿tú qué les dirías? Yo le respondería con aquello que dijo Juan Pablo II: abran las puertas a Cristo. El miedo, dijo Alonso muy bien, siempre va a estar presente, y ya decía usted, padre, es natural al ser humano. Sin embargo, el miedo para nada aprovecha. El miedo nos hace perder lo mejor de la vida. Es momento de ser valientes. Los jóvenes somos valientes y es necesario que ante la llamada de Dios seamos lo doble de valientes para poder decirle que sí ante lo que el mundo nos puede ofrecer, lo que los de fuera, ¿verdad?, decimos en el seminario, nos pueden dar. Es necesario pues que seamos valientes en la hora de decidir, de decirle sí al Señor y dejar esos miedos, esas preocupaciones, pues hacerlas a un lado. Es momento de actuar, de tomar, dice el Evangelio, nuestra cruz y de seguir al Señor. Y pues quedarnos con eso, ¿verdad? A dejar de una vez por todas esos miedos que nos han impedido ser felices en esta vida. Bueno, el programa está llegando a su fin. Quisiera darles las gracias a Carlos, José Luis, Alonso y Daniel por haber compartido esta experiencia con nosotros. Muchas veces nosotros los sacerdotes la compartimos, pero dicen, va, ese viejito ya. No, pero viejos jóvenes, ¿no? Hombres, sobre todo, me gustaría que nos quedáramos con unas personas de carne y hueso. Los sacerdotes, los religiosos, no somos superhombres, somos seres humanos. Y me gustaría, para vosotros cuatro y todos los que nos están escuchando, acabar con algo. En la antigüedad, cuando los escuadrones venían o llegaban a Roma y llegaban los capitanes, los paseaban en una cuadriga por unos caballos y la gente los aplaudía, pero delante de ellos iba una persona gritando: recuerda que eres hombre. Esa a mí me ha hecho mucho bien y la quiero compartir con ustedes. Aunque seamos sacerdotes y nos den aplausos las gentes, no olvidemos
que somos hombres. Aquel bufón que iba gritando, recuerda que eres hombre, recuerda que eres hombre, entre los gritos de la gente también nos tiene que servir a nosotros. Gracias de una vez más por haber compartido esta experiencia, gracias por haber venido al programa Kenosis. Esperamos vernos en alguna otra ocasión. Próximamente nos veremos en la asamblea, ¿no?, diocesana allá en Chihuahua. Nos saludaremos. Gracias de todo corazón. Nos vamos a despedir con la oración. Juntos vamos a rezar la oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la intercesión de Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y vocaciones religiosas según tu corazón. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, próximo viernes, con un nuevo tema aquí en su programa Kenosis. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. ¿Sabías que el Seminario de Chihuahua fue fundado en el año de 1895 por el primer obispo de Chihuahua, llamado José de Jesús Ortiz y Rodríguez?